Buenas tardes con todos. Vamos hoy a realizar la clase que estaba pendiente, que teníamos que verla pues el día lunes y que por algunas circunstancias no pudimos así hacerlo, ¿no? Entonces, bienvenidos y vamos hoy a comenzar con lo que es la unidad 3. Vamos a revisar la temática que debemos revisar en esta unidad y vamos a ver el tema en específico de la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Permítame que alguien se acabó de conectar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, al final resolvemos cualquier duda con respecto a fechas y todo lo que estaba pendiente. ¿Listo? Vamos hoy a comenzar. Y bueno, la unidad número 3 de la asignatura de instalación y mantenimiento está destinada al diseño ya de planos eléctricos. ¿Ya? Ustedes recuerdan que en la unidad 2 nosotros finalizamos la temática analizando lo que era los circuitos de electrificación básica y electrificación elevada, ¿se acuerdan? Ya habíamos quedado en algo nosotros, ¿no? Si es un circuito de electrificación básica, quiere decir que está implementado en una vivienda que tiene menos de 160 metros cuadrados y cuya potencia pues no supera los 6000 watts. ¿Ya? Y por otro lado la considerábamos como un circuito de electrificación elevada cuando la vivienda tiene más de 160 metros cuadrados de área y aparte de ello consume una potencia de más de 6000 watts. ¿Ya? Pero esto simplemente es una referencia que nosotros podemos tener y nos decían, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una instalación eléctrica en una residencia con electrificación básica, por lo general tienes 4 circuitos, ¿no? Era circuito de tomas 1, circuito de tomas de iluminación sería el segundo, circuitos especiales para lavadoras y lo que son baños, cocinas, que son los peligrosos, ¿no? Los que pueden tener algún contacto con el agua, y finalmente el circuito de cocina de inducción y calefón también de inducción, ¿se acuerdan? Ese era el grado de electrificación básica. Cuando hablábamos de un grado de electrificación un poco ya más elevada, hablábamos de que ya podíamos llegar a tener 5, 6, 7, 8 circuitos en cada una de las viviendas. Podíamos tener uno o dos de iluminación, uno, dos o tres de toma corrientes, el especial, podíamos tener igual uno o dos especiales, el de la cocina y todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ya a realizar un análisis mucho más minucioso, mucho más detallado y se podría considerar hasta personalizado de lo que es la parte de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Es decir, dependiendo del plano de arquitectura que a nosotros nos presenten, nosotros vamos a decidir cuántos circuitos para iluminación destino, cuántos circuitos para toma corriente, cuántos circuitos especiales y todo lo demás. Ese va a ser nuestro objetivo de la clase de hoy. En sí, el objetivo que nosotros tenemos para la unidad, que es la unidad 3, pues vamos a identificar el tipo de electrificación que ya les había dicho, ¿no? Electrificación básica, electrificación elevada y la cantidad de circuitos que debemos utilizar. Vamos también a aprender y a realizar cálculos de dimensionamiento de elementos eléctricos. Esto quiere decir, si yo tengo un circuito de iluminación, ¿qué breaker debo poner? ¿Qué cable debo utilizar? El cable que viene desde el medidor, ¿qué calibre de cable debe ser el que llega hasta mi caja de distribución? Todo eso lo vamos a analizar aquí, ¿no? También vamos a analizar las cargas y el consumo eléctrico en edificios. Luego también vamos a estudiar lo que es el funcionamiento de un software especializado. Vamos a ocupar ahora sí ya un software para poder diseñar planos eléctricos, que es el Proficad. Y finalmente vamos a plantear un pequeño proyecto que de hecho lo vamos a ir haciendo de a poco, ¿ya? Proyecto de diseño sería aquí. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar en sí con la temática planificada para el día de hoy, que es el cálculo de instalaciones eléctricas residenciales, es decir, cuánto va a consumir una casa de forma estimada. ¿De acuerdo? Una vivienda, una casa, un departamento, dos viviendas y así por el estilo, ¿no? Déjenme. Listo. Entonces,
Para nosotros poder determinar las características de las instalaciones eléctricas residenciales, lo más importante o lo que nosotros debemos tener un dato específico es el área que va a ocupar la construcción o la vivienda. Sí, es decir, si a mí me dicen, oiga, deme generando ahí un plano para una instalación de esa casita, yo no le puedo hacer nada si es que no conozco las dimensiones y el área que va a ocupar esa vivienda. O sea, ese es el dato esencial que nosotros necesitamos para hacer este tipo de cálculos. También necesitamos pues lo que es el detalle vertical, es decir, cuántas plantas va a tener la vivienda, el departamento o lo que sea. Y a partir de ahí pues nosotros podremos ya ir tomando decisiones en relación a cuánto destino yo para iluminación, cuánto de potencia destino yo para toma corriente y todo lo que es ya el dimensionamiento de los materiales. ¿De acuerdo? Ya. Como parte de los requisitos que necesita una instalación eléctrica domiciliaria, nosotros debemos aquí ser claros, ¿no? Debemos diferenciar en dónde es necesario iluminación, en dónde es necesario toma corrientes, en dónde es necesario iluminación y toma corrientes, en dónde es necesario pues implementar el conmutador que nosotros habíamos hecho, el de escaleras, cuándo necesito con un toma corriente, con un interruptor encender 2 puntos de luz y cuestiones por el estilo. Y todo esto depende de la distribución que tenga mi vivienda. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en un mismo ambiente, ¿no? Lo que suele suceder es que está sala y comedor. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos sucede eso, ¿no? Sala y comedor simplemente están separados por ninguna pared ni nada por el estilo, sino solamente ahí es una separación de ambientes nada más, ¿no? O sea, yo distingo que el uno es la sala por precisamente los muebles y que el otro es el comedor por precisamente la mesa de cocina, ¿no? Pero esto yo necesito conocer. Entonces, al igual que yo lo había mencionado antes, para poder nosotros generar este cálculo necesitamos conocer el área y, de ser posible, también necesito conocer la distribución de esta vivienda. Es decir, también necesito yo conocer el plano arquitectónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mire, como me dice aquí, yo necesito conocer cuántas habitaciones voy a tener. ¿Sí o no? Es de ley necesario. No es lo mismo generar un circuito, una instalación para una vivienda con 2 habitaciones que una que va a tener 3 o 4 habitaciones. Son cosas distintas, ¿no? Necesito conocer cuánto la distribución de la sala, el comedor, los pasillos, la cocina, los baños, si es que tiene garage, si tiene patio y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, como una idea general, como nos dice aquí, esto es importante. Como una idea general, los requerimientos básicos que puede llegar a tener una instalación eléctrica domiciliaria son estos, ¿no? En la cocina, yo necesito de ley al menos un punto de luz, ¿ya? Sé que ahora incluso acostumbran, no sé si han visto las casas un poquito más modernas, que ponen unos foquitos, unas lamparitas LED en la parte superior de la estantería de la cocina, de los muebles de cocina. No sé si han visto ustedes. Sí, para que alumbre el mesón. Exacto, entonces, miren, antes de eso no se acostumbraba, ¿no? Ahora ya con todo esto del diseño arquitectónico, los diseños de interiores, ya acostumbran a dejar unas pequeñas lamparitas LED, que obviamente el consumo de estas lámparas es mínimo, ¿no? Pero sin embargo es un consumo que se lo debe considerar. La potencia de estas lamparitas pequeñitas creo que son de 5 watts. Son bien pequeñitas, pero no vienen una. ¿Cuántas se colocarán en un mueble de cocina? Sus 6, 8 lamparitas. Que al ya hacer el cálculo, pues ya estaríamos hablando de 40 watts, que prácticamente vendrían a ser lo mismo ya que un foco ahorrador, que una lámpara fluorescente. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso yo tengo que ir presupuestando. Todo eso, desde el momento que a mí me entregan el plano, me dicen, ya, aquí es la cocina, entonces voy a dejar un punto de luz que va a ser la iluminación principal y voy a destinarle
un poquito también para lo que es iluminación de mesones que ustedes me comentan, ¿no? Entonces, ¿qué nomás necesito? Necesito puntos de luz, 1 o 2. Necesito también toma corrientes, porque obviamente en la cocina yo necesito conectar lo que es refrigeradoras, licuadoras, tostadoras, microondas y demás aparatos eléctricos, ¿no? Batidoras, hay ahora unas batidoras manuales también, que obviamente son cargas bien pequeñas, ¿no? Pero que a la final van sumando. Ahora, ¿con cuál sí yo debo tener principal precaución? Con el microondas. De hecho, yo he visto en algunos casos que el microondas también le mandan con el circuito especial de la lavadora. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? También hay veces que se le incluye el microondas. ¿Por qué? Porque el microondas tiene un consumo elevado. El consumo, si ustedes ven de un microondas, vamos a verlo acá, tengo una listita. ¿Dónde está microondas? Es más o menos de 1000 watts. Bueno, aquí dice de 6 a 13 amperios. Solo el microondas, verán. Entonces, si la potencia del microondas es de más o menos 1000 watts, si nosotros lo dividimos para los 127 voltios que lo estoy alimentando, entonces miren, si es un microondas de 1000 watts, que son los normalitos, no tan potentes, sino los normalitos, estaríamos hablando de una carga de casi 8 amperios. Y eso sí es complicado, ¿no? Ahora, no podemos compararlo, por ejemplo, con estas batidoras. Una batidora, ¿de cuánto será? Veamos si tengo aquí. Miren, licuadora de 2 a 4 nada más. Batidoras, no creo que tengo batidoras. Pero yo asumo que una batidora igual, ¿cuánto se le consume? Unos 200 watts. 250 podemos ponerle, ¿no? 250 dividido para 127, estaríamos hablando de cerca de 2 amperios. Para una batidora, esto es para hacer los postres y esas cuestiones. Entonces, conclusiones. En la cocina, ¿qué vamos a presupuestar? Vamos a presupuestar 1 o 2 puntos de luz, ¿sí? Obviamente el 1, que es el punto de luz principal, y el segundo punto de luz, que puede ser distribuido en unas 8 lamparitas pequeñitas, que son estas lámparas LEDs que se colocan ahora en los mesones, ¿no? Y ahora sí, ¿cuántos tomacorrientes dobles ustedes destinarían para una cocina? ¿Cuántos serían? Unos 3 por lo menos. 3 tomacorrientes dobles. Yo diría que unos 2 por pared. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 8 tomacorrientes. Y lo voy a explicar por qué. Por lo general, lo que siempre está conectado, ¿qué es? Refrigeradora y licuadora, ¿sí o no? ¿Ya? En la refrigeradora nosotros ya no le podemos conectar ninguno más, nada más, ¿sí o no? Porque la refrigeradora ya prácticamente tapa ese tomacorriente y ya no lo puede utilizar. Entonces, el toma de la refrigeradora sería 1. ¿Qué más tengo yo? Licuadora, ¿sí o no? Por lo general también siempre está conectado. ¿Ya? Entonces ya estaría ahí. Otro, el de la licuadora. Cocina eléctrica, bueno, no digo verán cocina de inducción. La cocina eléctrica solo para el encendido, igual permanentemente casi está siempre conectado, ¿sí o no? Ya, van 2. Microondas sería ya el tercero. ¿Ya? Por ahí tienen justo al lado del microondas lo que es el para la batidora, paz. Sería ya completo los 3 tomacorrientes, ¿sí o no? ¿Qué más podemos conectarle? Por ahí, si yo quiero trapear el piso, o por ahí pasarle un aspirador, alguna cosita, ya necesitaría un otro adicional, un cuarto tomacorriente, ¿no? Como les comento, puede también estar conectado ahí lo que son estas batidoras manuales. El extractor de olores también es importante. El extractor de olores suele también, de hecho necesita también un tomacorriente. Y también se me va este otro utensilio que utiliza. Bueno, entonces yo considero que al menos 5, ¿no? Mínimo 5. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero también hay que considerar que la mayoría de distribuciones de hogares, solo la cocina solo ocupa 3 paredes. Ah, claro, ¿no? Por lo que es el paso para el comedor.
Ya, esa es una buena opción entonces, pero bueno, igual pondríamos 2 por pared y estaríamos hablando de 6 tomas. ¿Listo? Ya, entonces mínimo 5 creo yo. Eso sí, mínimo 5 tomacorrientes dobles para cocina. Pero igual, bueno, todo dependerá también de la dimensión de la cocina, ¿no? ¿Qué tal si es una cocina pequeñita nomás? Entonces ahí, como sugería, 3 tomacorrientes sería más que suficiente. En habitaciones, ¿qué necesito? De la misma forma, si es una habitación grande, al menos 1 o 2 puntos de luz. ¿Sí o no? Cuando hablamos ya de habitaciones grandes. Si es una habitación de más o menos unos... ¿Cuánto sería? Unos 20, 25 metros cuadrados. Es decir, de unos 5 por 5 con una lamparita, con un foco más que suficiente, un punto de luz. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tomacorrientes para habitaciones? ¿Cuántos dejarían ustedes? 2 por pared, así mismo. También podría ser 2 por pared. Bueno, aquí incluso yo aquí sí dejaría un poquito menos. Tal vez dejaría 2 en Que la a pared. veces cambian de lugar. Exacto. Claro, a veces cambian de lugar, ¿no? Pero bueno, yo dejaría al menos 2 en la pared en donde va a estar la cama, porque obviamente ahí sí necesito lo que es conectar tal vez una lamparita, el cargador del teléfono. En el otro conectaré el cargador, qué sé yo, tengo la computadora ahí mismo para cargar la computadora. Tengo un PlayStation, entonces para el PlayStation, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo sí pensaría en una habitación en dejar al menos 6 tomacorrientes. ¿Qué opinan ustedes? 6 tomacorrientes dobles, es decir, 12 puntos de contacto. Ahí sí está bien. Creo que estaría bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Yo creo que ahí se puede conectar. ¿Qué nomás? Televisión. Por ahí tengo un decodificador para lo que es televisión satelital. Van 2. Tengo lo que es cargador de mi celular. Cargador de mi laptop. Por ahí tengo un teléfono inalámbrico. Van 5. ¿Qué más podría tener? Una lámpara. Una lámpara, un equipo de sonido. ¿Qué más mencionaron? La computadora de mesa. Una computadora de mesa. Ya van 8, miren. Por ahí para cuando limpie necesito conectar un aspirador, una brillantadora, van 9. Impresora, todo eso. Exacto. Bueno, pero eso ya va a lo que es el regulador de voltaje, ¿no? Todo lo que ya son equipos de cómputo, parlantes y todas esas cuestiones. Claro. Ya con un regulador de voltaje ya suplo esa cuestión. Muy bien. Listo. Entonces, habitaciones 5 o 6 tomacorrientes también, ¿no? Baño. ¿Qué necesitamos? Miren, según el enunciado nos dice que para baños es un punto de luz general y un punto de luz para espejo. Por lo general dice que se suele dejar así. Yo creo que está bien, ¿no? Aquí sí no serían más. Con los 2, más que suficiente. Puede tener lo que es un tomacorriente. Aquí sí yo solamente recomendaría un tomacorriente, porque obviamente los dispositivos que yo utilice en el baño no es que los voy a utilizar permanentemente y van a tener conexión permanente, ¿sí o no? Cuando yo utilizo algo en el baño, ¿qué puede ser? Por ejemplo, las mujeres, una plancha de cabello, o la secadora de cabello, los hombres de una de estas afeitadoras eléctricas, o como dice aquí, calentadores de agua, o lo que son el sistema de extracción de aire, que a veces también se pone en los baños, ¿no? Pero yo sí considero que para baños, con un puntito de tomacorriente es más que suficiente, es decir, un tomacorriente doble. ¿De acuerdo? Muy bien. Sala comedor. Entonces aquí sí ya es, depende, ¿no? Aquí sí ya nosotros debemos pronosticar puntos de luz. Cuando se diseña la parte esta de la sala comedor, hay que considerar que muchas personas en sala y comedor ponen candelabros. O bueno, tal vez no candelabros, ¿no? Pero sí estas especies de lámparas, que dentro de la lámpara hay 2, 3, 4 focos individuales, ¿no? Entonces, debo considerar que esa lámpara, si son 3 focos ahorradores, estaría consumiendo prácticamente lo que una lámpara incandescente, ¿no? Más o menos unos 120 watts. Entonces, eso también debo considerar. Listo. En comedor de igual manera, ¿no? Podría también considerar una carga similar. Juegos de lámparas, por eso nos dice aquí, ¿no?
Además, obviamente requerimos toma corrientes. Aquí sí no creo que sea demasiado. En la sala, ¿cuántas le pondría? Unos 4 toma corrientes para sala, para lo que es... igual puedo tener una lamparita, puedo tener un televisor, un equipo de sonido. Para limpiar, obviamente, lo que son aspiradoras, abrillantadoras, estas cuestiones, pero creo que nada más, ¿sí o no? No necesitaría conectar, por ejemplo, en la sala, por así decirlo, el cargador de teléfono. Bueno, claro que lo puedo tener, ¿no? Pero por eso mismo nosotros ya vamos presupuestando. Pero yo creo que para sala, unos 4 estaría bien. Y comedor, igual, si puedo poner ahí un televisor, un equipo de sonido también. Yo considero que comedor también unos 4, 3 o 4 estaría suficiente, ¿no? Sería suficiente. ¿Qué opinan ustedes? En sala comedor. Entre ambos, unos 8 puntos de toma corrientes y puntos de luz varios. Depende si voy a poner lámparas. Yo pondría unos 3 por sala y 3 por comedor. O 4 en sala y 2 en comedor. ¿Ya? Más o menos es lo que yo considero, ¿no? Vuelvo y repito. Esto estoy considerando en una vivienda de tamaño estándar. ¿Qué tal si ustedes verifican que la vivienda en realidad tiene dimensiones más pequeñas? Entonces es ilógico considerar estos 6 puntos de luz. Pues si la sala y comedor en sí ocupa un área que no es muy grande, pues bastaría ahí sí con sus 2-3 puntos de luz más que suficiente. ¿De acuerdo? Sí, ya, pero también tendríamos que considerar la estructura mismo de la vivienda, porque como al principio, la cocina y el comedor y la sala a veces hacen un conjunto y el comedor a veces Exacto. solo tiene 2 paredes. Claro que sí. Y bueno, por eso decimos, ¿no? Esto es más como una idea general. O sea, de forma general y una vivienda de tamaño estándar se le podría considerar, ¿no? Obviamente habrá viviendas que necesiten más y habrá viviendas que necesiten menos. ¿Listo? Para pasillos y escaleras, pues ahí sí necesitamos de ley lo que es punto de luz, pero esto ya conmutado, ¿no? Para eso nosotros ya aprendimos para hacer cómo hacer el cableado de un punto de luz conmutado, ¿no? En todo lo que es gradas de ley debe ser con punto de luz conmutado e incluso pasillos también. Enciendo una luz para atravesar el pasillo y si el pasillo más que nada es largo, también deberé considerar un interruptor para poder apagar la luz al salir del pasillo, ¿no? En pasillos sí se recomienda poner lo que son un puntito de toma corriente, ¿no? Para conectar dispositivos de limpieza más que nada. Para escaleras no. En escaleras comúnmente no se conecta lo que son, no se coloca toma corrientes. O ustedes han visto un toma corriente en una escalera. En gradas. Tal vez en el descanso se podría pensar poner uno, ¿no? Pero yo creo que con uno basta. En el descanso para acceder a un piso, ¿ya? Y bueno, si tenemos cuarto de servicio, si la construcción tiene presupuestado un cuarto de servicio, pues obviamente un punto de luz, sus 2-3 tomacorrientes más que suficiente. ¿Listo? Ya. De igual forma, si tiene patios y jardines que son grandes, también debemos considerar. En este caso se instalan pues lo que son puntos de iluminación externos que de hecho consumen una mayor potencia. Entonces hay que considerar eso también, ¿no? Puedo también poner estas luces LED en lo que son jardines para lo que es ornamentación y estas cuestiones. Entonces, como vuelvo y repito, todo esto depende ya del tipo de vivienda que nosotros queramos analizar y calcular. ¿De acuerdo? Entonces, eso como idea general. Ahora, nosotros tenemos que considerar también que en Ecuador se trabaja con acometidas monofásicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de las acometidas monofásicas? Que a nosotros la empresa eléctrica nos entrega 2 cablecitos, el cable de la fase y el cable de neutro, ¿no? Obviamente el cable de fase, al hacer circuito con el cable de neutro, estaríamos hablando de un voltaje de 127 voltios
que con este voltaje es el que yo voy a realizar todos mis cálculos. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, acá arriba se me pasó, nos dice que también hay que pensar en lo que es el circuito adicional. En este caso, si voy a trabajar con cocina de inducción o calefón de inducción, pues deberé considerar un circuito especial solamente para esas dos cargas, ¿no? Que como ustedes saben, estos circuitos que son de inducción trabajan con dos fases, por lo que al generar un circuito con dos fases estamos hablando de 220 voltios. Y obviamente pues el calibre del cable deberá ser un poco más grueso que el de iluminación y toma corrientes. Listo. Aquí nos muestran más o menos una tablita en la cual nos indica el consumo eléctrico. Bueno, no sería consumo eléctrico, la corriente eléctrica que más o menos consume cada uno de los dispositivos o electrodomésticos que yo puedo conectar en una vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de lo que les había dicho, ¿no? Microondas, alrededor de los 8, 9 amperios, lo que es refrigeradora, de la misma forma 7 amperios. Obviamente la refrigeradora solo cuando carga, ¿no? Cuando no carga, pues entra en un estado como de suspensión, como más o menos lo que hace la computadora. Su consumo se reduce muchísimo. Bueno, aquí lo que son planchas, computadoras, pero ojo, estamos hablando de amperios, ¿no? No estamos hablando de watts, estamos hablando de amperios. ¿Listo? Entonces ahí le pueden más o menos revisar esta tablita de referencia, ¿no? Para que más o menos vean qué electrodomésticos consumen más y qué electrodomésticos consumen menos. Incluso puede servir hasta para ahorrar luz en sus viviendas, ¿no? Muy bien. Y ahora ya tenemos un ejemplo, ¿no? Como ustedes hicieron ya una consultita de lo que era interpretación de planos eléctricos, que tenían que verse 3 videitos y generar una consulta, entonces aquí sí les voy a preguntar yo. ¿Qué significa este cuadrito de aquí? Pues prácticamente vendría a ser el cuadro del cual yo voy a distribuir a esta pequeña vivienda, ¿no? Miren, yo considero que esta sí es una vivienda pues unifamiliar. De hecho, un departamento lo podría considerar porque solo tiene un cuartito, baño, sala, comedor y cocina. Entonces es una vivienda, un departamento bastante pequeño, ¿no? Yo puedo ir aquí considerando lo que son la posición de las cajas en las cuales yo voy a colocar iluminación. Aquí obviamente me ha faltado colocar, bueno, lo que es iluminación en sala comedor. Y también en la parte de las paredes tenemos lo que son los tomacorrientes, ¿sí? Entonces mira, aquí tenemos un tomacorriente, 2 tomacorrientes, 3, 4, 5 tomacorrientes para la sala, para cocina. ¿Cuántos? Según esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomacorrientes para cocina. Y obviamente el tomacorriente especial para cocina de inducción, ¿no? Si ven que tiene ahí una denominación especial. Para baño tenemos un solo tomacorriente, como ya se le mencionó. Aquí en este caso la habitación tiene 1, 2, 3, 4 tomacorrientes, un punto de luz e incluso closet, miren. Se ha incluido también un punto de luz. En el baño que tenemos punto de luz para el baño y 2 puntitos pequeños de luz para lo que es espejo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ya lo decide cada uno de ustedes, como vuelvo y repito, dependiendo ya de la necesidad y más que nada de la dimensión que tenga la vivienda. ¿De acuerdo? Sería ilógico, por ejemplo, en esta vivienda pensar en colocar las 6 lámparas u 8 lámparas que yo había presupuestado en la parte de acá arriba para sala y comedor. ¿Se acuerdan? Yo dije 3 para sala, 2 para comedor o 4 en sala y 2 en comedor. Estaríamos hablando de 6 puntos de luz. Y eso no puede suceder aquí, en este ambiente. ¿Con cuántos creen que va a estar? Dígame. Una preguntita. Claro. En este plano que está ahí en la pantalla, esas tiritas largas, ¿qué son las luces auxiliares? Estas de aquí. Esas, exactamente. La verdad no sé qué representan estos. ¿Qué podría representar? Podría ser mueble.
Yo pensaba que eran las luces auxiliares, esas que van en el Jeep, así. Se podría considerar, sí, porque no dicen, no, es que no da una información muy detallada del plano. De hecho, ya les voy a mostrar cuál va a ser la actividad para la semana que viene. Y ahí sí ya tenemos un plano mucho más detallado y ahí sí obviamente nos indican qué es cada cosita del gráfico, ¿no? Pero aquí no, o Ahí, sea, solo lo tomé uno así al azar para más o menos que vean cómo se lo dibuja, ¿no? Estas ahí, líneas ahí. entrecortadas, según su consulta, ¿qué significaban? Estas líneas que van uniendo acá los puntitos, ¿qué eran? La conexión que va entre losas, sí. Exacto, pero ¿por dónde iban? ¿Por losa o Las por piso? entrecortadas por el piso estaban las según el video, ¿Ya? por el piso decía. Entrecortada. Esa es por la losa. ¿Cómo era? A ver, dígame. Las, entre, las entrecortadas por losa. ¿Ya? ¿Y por piso cómo era? Las que es todo unido. O las, Línea ¿cómo se llama? continua. Veamos, pues. Sí, Al revés, creo que me parecen. Veamos, pues, qué nos dice. Aquí está. Tubería empotrada por piso va con liñita entrecortada. Y tubería... Ah, no. Este es para... Espera. No, no es de este, no es de este. Tranquilidad. Veámosle otro. En el video sí mencionaba. Yo vi el video y sí mencionaba. Sino que no quería abrir el video porque no se suele escuchar el audio para ustedes. Bueno, ese datito queda pendiente, ¿ya? Yo también creo que es así, entrecortada por losa y continua por piso. Así creo que es. Ya lo vamos a verificar, no se preocupen, ya les doy ese dato. Listo, pero como les comentaba, ¿no? Entonces aquí ya entra mucho su lógica también, su idea y pues su criterio de cómo presupuestar la conexión de los electrodomésticos de una casa. Porque muchas veces sí es molestoso, no sé si alguien de ustedes arrienda, que les hace falta un tomacorriente. Ustedes tienen ahí su televisión, su equipo de sonido, una computadora por ahí, la laptop, se alcanzaron a comprar un PlayStation, alguna cuestión, y se dan cuenta que no pueden conectar todo porque les faltan tomacorrientes. Entonces todo eso tienen que más o menos ustedes presupuestar. Ahora, tampoco es que voy a poner por poner, ¿no? Todo tiene que seguir su lógica y como vuelvo y repito, va a depender de la dimensión. Ahora, ¿cómo es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a comenzar a trabajar con un cálculo estándar para lo que es iluminación más que nada, ¿no? Que es el primer dato que nosotros vamos a manejar, que es cómo generar la carga esta del alumbrado, ¿de acuerdo? Y el procedimiento es este. Para nosotros generar alumbrado de forma general, debemos presupuestar 20 watts por cada metro cuadrado de construcción. ¿De acuerdo? Ese es un datito que nosotros lo vamos a ocupar de aquí en adelante. Cuando me digan, por ejemplo, oye, ¿cuánto debo presupuestar para iluminación en una casa que tiene 100 metros cuadrados de construcción? Digo allá, 100 metros cuadrados de construcción por 20 watts promedios, estaríamos hablando de 2000 watts de carga para lo que es iluminación, solo iluminación. ¿De acuerdo? Ya, entonces este datito lo vamos nosotros a guardar.
Bueno, aquí nos dice, ¿no? Que en el caso hay casos especiales, obviamente, en los cuales este dato puede llegar a exceder, es decir, puede llegar a ser más de 20 watts por metro cuadrado, e incluso puede llegar a ser menos de 20 watts por metro cuadrado, pero si nosotros hacemos los cálculos, en promedio va a ser más o menos 20 watts, ¿de acuerdo? Continuamos y vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿ya? Comenzamos entonces con los ejemplos. Nos dice: determinar la carga del alumbrado de una instalación residencial típica en la que las dimensiones externas son de 8 por 18 metros cuadrados. ¿Qué vendría a ser ese dato? Pues vendría a ser el área que está ocupando esta construcción, ¿sí o no? Entonces me dice allá, el área de construcción es 8 por 18 metros cuadrados. Listo. Las dimensiones serían, ¿no? No sería el área. Entonces vengo acá a mi calculadora y digo allá, tengo 8 metros de frente por 18 metros de largo. Entonces estamos hablando 18. de 144 metros cuadrados de construcción, ¿ya? Bajo ese criterio, estamos hablando de un circuito de electrificación básica, ¿verdad? ¿Por qué básica? Porque, si nosotros nos acordamos, para que sea elevada debía ser de más de 160. Entonces, listo, es de electrificación básica. Entonces, saco mi área ocupada. Mi área ocupada es de 144 metros cuadrados, como ya lo mencionamos. Y a esta potencia, a esta área, yo tengo que multiplicarle por más o menos 20 watts, que es lo que se va a ocupar por cada metro cuadrado de construcción. Entonces digo, ya listo, tengo 144 metros cuadrados y yo voy a ocupar más o menos 20 watts de iluminación por cada metro cuadrado. Entonces estamos hablando de que solo para lo que es focos, solo para lo que es iluminación, y bueno, puntitos básicos también, ¿no? Que pueden ser lámparas. Obviamente podrá ser por ahí el cargador del teléfono, el cargador de la computadora, cargas que sean pequeñas, ¿no? Obviamente aquí no estaría considerado nada de refrigeradoras, microondas, aspiradoras, lo que ya son cargas inductivas y que intervienen un motor. Entonces eso sí ya no podríamos contemplar aquí. Entonces estaríamos diciendo que yo necesitaré para esa vivienda, para iluminación, lo que es una potencia de 2880 watts. ¿De acuerdo? Solo para iluminación, solo destinado hacia iluminación. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto representa eso en corriente? ¿Qué operación tenemos para calcular lo que es corriente a partir de la potencia y el voltaje? Pues ya vimos esto en la unidad número 1, ¿no? Potencia es igual a voltaje por intensidad. Si yo despejo intensidad, me va a quedar entonces que intensidad es igual a potencia sobre voltaje, ¿no? ¿Cuánto de potencia calculé yo? Yo calculé lo que fue 2880 watts. Y obviamente, como ya lo mencioné, yo estoy trabajando con una cometida monofásica. Esta cometida monofásica nos entrega un voltaje de 127 voltios. Por lo tanto, divido 2880 dividido para los 127 voltios que voy a alimentar. Entonces estaríamos hablando de que por mi circuito destinado a lo que es iluminación va a atravesar una corriente de 22.6 amperios, prácticamente 23 amperios. Eso es lo que yo debo guardar o lo que yo debo presupuestar para la conexión en este ejemplo. 23 amperios para iluminaciones y cargas básicas, ¿no? Vuelvo y repito, cargas básicas, lámparas, cargadores, cuestiones pequeñas, sin mucha potencia. Inge, dígame. Una preguntita. ¿Ese es para un piso nomás o ya para la edificación que esté? En este caso no nos especifica cuántas plantas abarca los 8 por 18. ¿Qué tal si en realidad es, por ejemplo, dos plantas? Entonces cada planta con 72 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte del cálculo no nos interesa a nosotros mucho
si es uno o dos pisos. Lo que nos interesa es primero el área, ¿de acuerdo? Para más o menos dimensionar. Y luego, pues ahí sí ya con el plano arquitectónico, ahí sí veré. Allá, los 144 metros están distribuidos en dos plantas y ahí yo presupuestaré cómo hacer la distribución de los circuitos. ¿De acuerdo? Ya. Exacto. Entonces, por lo pronto, en este ejemplo no nos menciona nada de plantas. Eso quiere decir que nada de plantas ni de pisos. Entonces, eso quiere decir que ese dato no está siendo tomado en cuenta. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí ya entra un estándar. Yo sí creo que les mencioné la última clase que tuvimos. Para conexión de iluminación, ¿qué cable ocupo? Para lo que es de iluminación. Ya les dije. Número 14. Cable calibre 14. Según la tablita de los calibres, ¿cuál era la corriente que soporta mi cable 14? Aquí está. 15 amperes. 15 amperios. ¿Ya? Si es que mi calibre tiene una dimensión o tiene un límite de corriente en 15 amperios, entonces yo tengo que de ley utilizar protecciones de 15 amperios. Entonces eso implica que el breaker que yo coloque para iluminación también deberá ser de 15 amperios. ¿De acuerdo? No puedo yo poner más de 15 amperios en iluminación. ¿Por qué? Porque, listo, yo estoy conectando iluminación con cable 14, ¿no es cierto? Chévere, está ahí todo funcionando bien. No dimensioné bien y estoy ocupando más de los 15 amperios. ¿Qué pasa con los cables? Los cables se comienzan a calentar. Y mi protección, que es mi breaker, ¿qué tal que yo le puse de 20? Entonces el breaker, hasta que no sienta 20 amperios, va a pasar como si nada. Va a quedar ahí dejando que la corriente siga pasando, mientras nuestros cables se siguen calentando. Tal vez en un inicio no pase nada ese calentamiento, pero ya con el paso del tiempo la cobertura del cable, es decir, el polietileno, pierde ya sus propiedades y se va como que descascarando. No sé si han de haber visto ya los cables antiguos, que ya son como resecos, y cuando ustedes le doblan, enseguida ya se parte la protección. Entonces, o sea, algunos parecen como que estuvieran en el sol nomás. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con este calentamiento? Puede llegar a ocurrir un incendio. ¿Sí o no? Porque obviamente no va a suceder al primero, al segundo año, sino ya pasado varios años en donde los cables empiezan a perder ya sus propiedades, más que nada las protecciones empiezan ya a desgastarse. Y si yo tengo mal dimensionado, es decir, si yo tengo cable 14 y pongo un breaker de 20, entonces eso va a permitir que por ese cable que está diseñado para soportar 15 amperios pueda llegar a pasar 20 amperios y ese calentamiento puede producir un incendio. Obviamente en el peor de los casos, ¿no? Siendo extremistas. Por eso, regla, ¿cuál va a ser? Si yo utilizo cable 14 para alumbrado, como yo sé que el cable 14 soporta 15 amperios, entonces mi breaker de iluminación deberá ser también de 15 amperios. ¿Listo? Ya. Aquí nos dice de 10 a 15, ¿no? Pero es 15. Aquí en Ecuador se maneja 15. ¿Ya? Como yo tengo que manejar 15, entonces yo sé que con un circuito no me va a alcanzar. Entonces, ¿cuántos circuitos debo presupuestar para esta conexión? ¿Cuántos circuitos de iluminación? Pues 2 circuitos de iluminación. En el primero podré conectar tranquilamente 10, 12 amperios y en el segundo de la misma forma 10, 12 amperios. E incluso dejo un margen de unos 4 amperios para posibles expansiones. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entendió este ejemplo? Inge, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo calculo los circuitos para esa intensidad? ¿Cómo para esta intensidad?
Porque dice que para el alumbrado es 15 amperios, ¿no es cierto? Ajá, Y se deberán conectar dos circuitos. ¿Cómo exacto. calculas los dos circuitos para esos 15 amperios? O sea, ¿cómo sé cuántos tengo que conectar ahí? ¿Cuántas Claro, lámparas conecto en un circuito y cuántas lámparas en el otro? sí, Ya, puede ser mitad y mitad para equilibrar la fase. O en este caso, pues lo que tiene que hacer es dividir esta corriente. ¿Qué focos quiere utilizar usted? pongámosle los que gastan más, los de 100 watts. Ya, los de 100 watts. Listo. Entonces, ¿cuántos corriente consume cada una de esas lámparas? Sería 100 watts dividido para 127 voltios, ¿sí o no? Porque Sí, corriente es potencia sobre voltaje. Ya. Entonces, mire, por cada una de esas lámparas que usted me menciona, las de 100 watts, va a atravesar casi 0.8 amperios. Prácticamente 0.8 amperios. Entonces, si mi circuito es de 15 amperios y cada foco consume 0.8 amperios, entonces estaríamos pronosticando que alrededor de 18 focos puedo conectar en cada uno de los circuitos. 18 lámparas de las que usted me acabó de decir de 100 watts. ¿Listo? Entonces, en un circuito de 15 amperios le podré conectar como máximo 18 puntos de luz presupuestado para lámparas de 100 watts. Y en el otro también irían máximo 18 puntos de luz presupuestado para lámparas de 100 watts. ¿De acuerdo? Ahora, la cosa cambia. ¿Qué tal que usted presupuesta conectar o trabajar con focos ahorradores? Netamente focos ahorradores. ¿Ya? ¿Cuánto es el consumo promedio de un foco ahorrador? ¿Serán sus 40 watts? Creo que sí, ¿no? 30 incluso. 30 watts, pongámosle, un foco ahorrador. ¿Ya? 30 watts dividido para 127 voltios me permite calcular la corriente que pasa por ese foco, que es de 0.23 amperios. Como cada circuito soporta 15 amperios, entonces yo voy a poder conectar alrededor de 65 focos ahorradores. Entonces miren la diferencia. ¿Listo? Si yo ocupo lámparas incandescentes de esas de 100, 120 watts, voy a poder conectar 15, 16, 17, 18 lámparas. Pero si yo ocupo focos ahorradores, entonces puedo conectar 50, 60, hasta 65 lámparas. ¿De acuerdo? Le contesté su pregunta, eso era lo que me estaba preguntando. bueno, un poco, pero o sea, mi duda era, porque dice aquí, se deberán conectar dos circuitos a los 15 amperios. Entonces, mi duda es, ¿cómo saco los dos circuitos? Se basa, digamos, en el consumo por circuito. Ya. O sea, ¿de dónde salen los dos circuitos? Bueno, un circuito, ya creo que le entendí la pregunta. Un circuito, ¿por qué nomás está conformado? La alimentación, que es fase y neutro, la protección, que es el breaker, y las cargas, que son en este caso son los focos. Entonces, si yo hablo de dos circuitos, estaríamos hablando de qué nomás. La alimentación, que obviamente va a ser la misma para los dos circuitos, pero lo que sí va a cambiar aquí es que un circuito necesita un breaker de 15 amperios y el otro circuito necesitaría un breaker de 15 amperios. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con dos circuitos, que yo voy a necesitar dos breakers. Un breaker que controle el circuito 1 y que limite ese circuito a que no pueda consumir más de 15 amperios, y el otro circuito también controlado con un breaker de 15 amperios que también limite a que ese otro segundo circuito no pueda tampoco tener un consumo de más de 15 amperios. Ahí sí ya creo que lo comprendió, ¿o no? O sea, sí, pero ¿por qué son dos circuitos? Ya, ¿por qué son dos circuitos? Porque usted aquí, según su presupuesto, tiene 2880 watts que tratar de rellenar. Y según los cálculos que usted puede hacer,
¿Con qué voltaje voy a trabajar? Con 127 voltios, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Y a cada circuito yo le voy a permitir un paso solamente de 15 amperios. Entonces, para sacar la potencia que puede manejar cada uno de mis circuitos, yo tendría que multiplicar mi 127 voltios por 15 amperios, ¿sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Ya? Cuando yo multiplico esto, me da un consumo límite por cada circuito de 1905 watts. Y no me alcanza, pues si yo tengo aquí 2800. Entonces digo, un circuito me alcanza para 1900 watts. Sí, y la potencia que yo requiero según mis cálculos es 2880. Entonces, un circuito no me va a alcanzar. Necesito de ley poner dos circuitos. Ahí sí ya creo que le comprendí. Le comprendió, ¿o no? Sí, que ahí sí ya le... Ahí sí, ya. Incluso lo puede haber visto aquí, ¿no? Como aquí es 22, yo no puedo, pues, meterle en uno de 15 esos 22. Entonces necesito dos. Entonces lo puede ver desde este punto de vista o desde el punto de vista de que cada circuito de iluminación en Ecuador, ojo, en Ecuador, porque en Ecuador estandarizamos alimentación monofásica de 127 voltios y protección de circuito de iluminación en 15 amperios. Entonces en Ecuador hablamos de que cada circuito de iluminación puede soportar hasta 1905 watts. Si yo tengo, y si yo hago mi cálculo y digo, no, mi casa va a consumir 2000 watts, ya necesito dos circuitos, porque los 1905 ya no son suficientes. Pese a que se pasó por poquito, pero ya no me alcanza. Entonces, ¿qué debería hacer? Poner un circuito 1, poner otro circuito y tratar de dividir 1000 al un circuito y 1000 al otro circuito. ¿De acuerdo? O sea, todo eso va en base al área de todo eso es en base al área de la construcción, sí, por eso yo les mencionaba. Ya, ahora, ¿qué tal, por ejemplo, si es que usted tiene esto, ¿no? 144 metros cuadrados y va a poner sus foquitos? Obviamente no le va a alcanzar un circuito, el breaker. Si usted le conecta en un solo circuito, el breaker va a estar saltando cada rato. ¿Por qué? Porque un circuito solo abastece 1900 watts y según mis cálculos, más o menos el consumo va a llegar hasta 2800. Ojo, vuelvo y repito, este es un dato referencial. Esto es un dato referencial. ¿Ya? ¿Por qué se ocupa esta referencia? Porque como usted bien lo dijo, ya depende de las personas, ¿no? ¿Qué tal que una persona está acostumbrada a solo utilizar focos ahorradores? Entonces, más que suficiente un circuito. Pero ¿qué tal si una persona no le gustan los ahorradores? Piensa que la luz blanca no ilumina mucho y quiere luz incandescente, luz amarilla. Y conecta focos de 120 watts. Entonces ahí sí ya voy a tener un gran problema, ¿no? Un gran problema, porque ¿qué tal que yo decido poner 20 puntos de luz? 20 puntos de luz por 120 watts, 2400 watts. Y mi circuito solo va a soportar 1905. Entonces por eso va a estar ahí saltando el breaker. ¿De acuerdo? Ahí sí creo que ya lo comprendió. Sí, ya. Listo. Bueno, aquí nos menciona para toma corrientes, ¿cómo yo debo presupuestar? Pues yo debo presupuestar lo que les había dicho, ¿no? Tengo tres criterios. La carga eléctrica, que es para lo que yo presupuesto, tal cual como lo hicimos antesito. ¿Se acuerda cuando yo iba diciendo, para cocina son 5, para salas son unos 6, para habitación también son unos 5, así? Eso que yo voy haciendo, ese análisis que yo le hice, ¿qué vendría a ser? Ese viene a ser la carga eléctrica que yo voy presupuestando. Miren, ¿qué nos dice aquí? Es la potencia que demanda un momento dado un aparato o conjunto de aparatos de utilización conectados en un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerda yo que dije? En la sala voy a tener un televisor, un equipo de sonido, voy a tener una conexión para aspiradora y demás cuestiones, ¿no? ¿Cuándo se lo considera
La carga conectada pues es la carga que realmente permanentemente va a estar conectada. Como por ejemplo, ¿qué? Refrigeradoras, televisiones, obviamente una televisión, computadora, televisión también la pueden pasar prendida mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo se considera una carga conectada o una carga continua? Cuando se ocupa más de 3 horas seguidas. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya se lo hace ese presupuesto. Ahora, por ejemplo, yo les mencionaba que para limpieza podemos utilizar aspiradora. ¿Creen que la aspiradora se prenderá más de 3 horas diarias? Yo creo que ni siquiera 3 horas a la semana. A la semana yo le ocuparé ¿cuánto? 1 hora. Entonces esa no se la puede considerar una carga continua, una carga conectada. Esa es simplemente una carga en cierto momento de tiempo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede pues con secadoras de cabello, lo mismo sucede con hidrolavadoras y estas otras electrodomésticos que se ocupan de forma intempestiva, se podría decir. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí nos habla de los circuitos derivados, que simplemente son estos circuitos especiales que yo les hablaba, que puede ser cocina de inducción, lavadora, microondas, puede ser también calefón de inducción, ¿no? Ya. Mire, aquí nos dan otra idea general. Ojo, pero esto ya es para toma corrientes. Mire, esta es la idea general que nos dan a nosotros para toma corrientes. Para la sala yo voy a presupuestar una carga en toma corrientes. Ojo, ya no estamos hablando de iluminación, estamos hablando ahora de toma corrientes. Para sala vamos a presupuestar unos 1000 watts, que creo que es bueno, ¿no? ¿Qué suponimos nosotros que íbamos a conectar en la sala? Televisión, ¿cuánto es el consumo de una televisión? Pues yo creo que bordea los 300. Sí, yo creo que unos 300 watts. Aquí, 200, 150, 200, mire. Obviamente si la televisión es más grande, pues consumirá un poquito más, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más conecto en la sala? Un equipo de sonido. Todas estas cuestiones, entonces me dice que yo podría presupuestar de la misma forma para una vivienda que tiene dimensiones estándar. ¿Mandé? Una computadora, ¿ves? Exacto, entonces mire, yo puedo presupuestar más o menos una carga de 1000 a 2000. Pero ojo, esto ya estamos hablando de cargas para tomacorrientes, ¿no? Miren, para comedor mucho menos, ¿no? De 500 a 1000, porque obviamente en el comedor tal vez la televisión, el equipo de sonido, creo que nada más, ¿no? ¿Ya? Habitaciones igual me dice de 500 a 1000. Yo también creo. ¿Por qué? Porque en habitaciones, si bien yo ocupo muchos más electrodomésticos, yo creo que los electrodomésticos que yo ocupo en una habitación tienen mucho menor consumo. Por ejemplo, el cargador de un teléfono. ¿Cuál es el consumo del cargador de un teléfono? 5 watts. Es nada, ¿no? Igual el cargador de mi laptop, ¿de cuánto es? De 15 watts. Entonces, por eso es que para habitaciones, pese a que yo tengo bastantes electrodomésticos, yo debo considerar que estos electrodomésticos tienen menor potencia, ¿no? Menor potencia de menor consumo. En cocina, pues aquí sí ya, como obviamente la mayoría de los electrodomésticos de cocina, pues intervienen motores, lo que es licuadoras, batidoras, extractor de olores, son prácticamente motores, ¿no? Entonces debemos saber que motores consumen un poquito más. De la misma forma la refrigeradora, que pasa constantemente conectada, entonces por eso para cocina igual se presupuesta entre 1000 y 2500. Para baños, 400 a 500, como dijimos, para baños solamente se dejaría un tomacorriente, el cual puede estar destinado a secadores de cabello, afeitadoras, calentadores de agua, o lo que ustedes quieran conectar ahí en baño, ¿no? Pero entre 400 y 500 watts es lo que se presupuesta.
Y finalmente para exteriores se deja un poquito más, considerando que si es exterior, por ejemplo, yo conectaré ahí sí, ¿no? Podadora de césped si es eléctrica, o conectaré la hidrolavadora que yo les comentaba. Por ahí conectaré lo que es la bomba de agua para la presión. Entonces también se consideran cargas más o menos de estas magnitudes para lo que son tomacorrientes. Y de forma general, miren, justo lo que yo les comentaba antes, ¿no? Los 1905 watts. Y de forma general también se puede llegar a considerar para lo que es tomacorrientes un consumo por cada tomacorriente de 180 watts. ¿De acuerdo? Por cada tomacorriente, en promedio, me dice que yo voy a tener que presupuestar 180 watts por cada tomacorriente doble, ¿no? Y esto me permitirá a mí también realizar ahora los cálculos de tomacorrientes. ¿De acuerdo? Acá arriba teníamos un ejemplo, también era de lámparas. ¿Qué les parece si lo hacemos para entenderlo, no? Me dice lo siguiente, lo de acá arriba yo ya les expliqué, ¿no? ¿Cómo calculaba el número de circuitos? Pues necesito la carga total y lo divido para los 1905. ¿Se acuerdan? De hecho, esto lo pueden hacer ustedes aquí, ¿no? De forma directa, miren. 2880 dividido para 1905. ¿Cuánto nos queda? 1.5 circuitos, es decir, 2 circuitos de iluminación. Y por eso aquí me queda 2. Obviamente yo tengo que aproximar al inmediato superior, ¿no? Yo no podría trabajar con un circuito y medio. Necesito 2. Si me sale 2.3, pues necesito 3. Si me sale 5.8, pues necesito 6. Hablando en términos de circuitos, ¿no? Listo, vamos a hacer este ejemplito. Dije, Dígame. esto con referencia a los 20 amperios del cable 12 para los tomacorrientes, no. Ah, sí, para tomacorriente sí, acá es con 20 amperios. Bueno, aquí le he puesto 15, pero aquí ya le vamos a cambiar, le vamos a hacer con 20 en nuestro caso, porque en Ecuador trabajamos con 20 amperios en tomacorrientes. Ya le vamos a cambiar este. Ya, veamos, nos dice este ejemplo, ¿ya? Dice, calcular el número de circuitos derivados de 15 amperios, es decir, los circuitos de luz, que nos permita alimentar una carga de alumbrado de 8000 watts. ¿Ya? Lo puedo hacer de la forma que lo hicimos antes. Miren, ¿cómo hicimos antes nosotros? Digo, ya, tengo 8000 watts. Ojo, aquí ya no tengo que multiplicar área por 20 watts porque ya me dan este dato. Se supone que estos 8000 watts ya nacieron de esa multiplicación. Entonces, si yo quisiera, pues dividiría para 20 y podría decir que estaríamos hablando de más o menos una construcción de 400 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 400 por los 20 watts por cada metro cuadrado, estaríamos hablando de los 8000 watts que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Sí lo entendimos hasta ahí, ¿verdad? Entonces aquí me dan el dato concreto que en alumbrado ya se va a consumir 8000. Es decir, ya me dieron haciendo el cálculo del área y de los 20 watts. ¿Ya? 8000. ¿A qué voltaje le voy a conectar los 8000? A 127 voltios, ¿sí o no? Entonces eso significa que yo voy a necesitar un consumo de 63 amperios. ¿Ya? 63 amperios dividido para los 15 amperios que puede controlar cada uno de mis circuitos, pues me da 4.2 circuitos de luz o de iluminación en este ejemplo. Entonces miren, lo pueden sacar como lo hicimos antes, es decir, dividiendo los watts para 127. Con esto encuentran ¿qué? Encuentran la corriente total de iluminación y luego cada
circuito maneja 15 amperios, entonces divido 63 dividido para 15 y me queda entonces 4.2 circuitos necesarios. O lo puedo hacer de forma directa, tomando los 8000 y dividiéndole para 1905, que es lo que puede controlar cada circuito. Entonces, ¿cuánto me queda? Me quedan los mismos 4.2. ¿De acuerdo? Entonces yo necesitaría en este caso 5 circuitos, es decir, 5 breakers de 15 amperios que vayan controlando cada una de las cargas de iluminación. ¿De acuerdo? Ya, hasta aquí alguna pregunta. Ya, creo que no. Ahora, yo quiero saber cuántas lámparas me permite a mí conectar en esos circuitos, ¿no? ¿Cuántas lámparas cada circuito, de hecho? Entonces lo podemos hacer como justo nos preguntó antecitos del compañero, nos decía, ¿y cuántas lámparas puedo conectar en ese circuito? Pues yo tengo que hacer aquí la pregunta, ¿qué tipo de lámparas quieren conectar? Porque si quieren conectar lámparas ahorradoras, pues van a poder conectar un montón. Pero si quieren conectar lámparas incandescentes, pues van a poder conectar una cantidad limitada. Entonces veamos aquí cómo nos queda, ¿no? De hecho, este cálculo ya lo hicimos. ¿Cuál es la potencia de cada lámpara? 100 watts. Como son 100 watts, yo puedo dividirle para la alimentación, que ya sabemos que es 127 voltios. Y entonces me da una corriente en cada una de las lámparas de 0.78 amperios. Es decir, prácticamente 0.8 amperios va a consumir cada una de estas lámparas de 100 watts. ¿De acuerdo? Como mi circuito puede manejar 15 amperios, entonces yo voy a tener que dividir allá los 15 amperios y por cada lámpara va a pasar 0.78, entonces estaríamos hablando de 19 de estos focos de 100 watts que yo puedo conectar en cada uno de estos circuitos. Como son 5 circuitos, pues yo podría conectar ¿cuánto? 5 por 19, ¿no? En total, en toda mi construcción, yo podría conectar 96 o 95 sería, técnicamente, 95 focos. 19 focos por 5 circuitos. Entonces, en toda esta construcción yo podría controlar 95 lámparas de 100 watts cada una, controladas por 5 breakers. ¿De acuerdo? Ya. Podemos repetir, por ejemplo, igualito como lo hicimos antes. ¿Qué tal que ahora ya no quiero conectar lámparas de 100 watts? Digo, ahora quiero saber en lámparas ahorradoras de solamente 35 watts cuántas lámparas puedo conectar. Entonces divido, ¿no? Digo allá, son 135 watts. No, serían 35, perdón, ¿no? 35 watts dividido para el voltaje, que es 127, entonces me da un consumo por cada foco de 0.27 amperios. Como mi circuito es de 15 amperios, divido para los 0.27 y estaríamos hablando de más o menos 55 focos en cada circuito. Pero estos focos deben ser de 35 watts. ¿De acuerdo? Entonces, una conclusión a la que podemos llegar es que en promedio podemos presupuestar la cantidad de focos con 60. Con eso, si conecto ahorradores, pues me bajo un poco, y si conecto incandescentes, pues me subo un poco. Obviamente no van a tener una construcción en la que tenga solo focos ahorradores o solo focos incandescentes. Siempre hay variantes, ¿no? Siempre hay variantes. Entonces, esto ya lo entendimos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Ya para ir terminando. Comprendido, ¿no es cierto? O sea, Inge, que yo, digamos, para instalar, digamos, en una construcción el circuito para las lámparas, me basaría más o menos en los focos de 100 watts, ¿no? Podría tranquilamente poner los ahorradores.
Claro, claro que podrías hacer eso. Ahora, no es lo recomendable tampoco, porque como vuelvo y comento, en una casa no es que solo tengas incandescentes de 100 watts. Y en una casa tampoco es que solo tengas ahorradores de 20 watts. Siempre hay variantes, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo unos 3, 4 foquitos de estos de incandescentes de 100 watts. Y de ahí la mayoría son incandescentes, son ahorradores. Entonces yo me imagino que en sus casas debe ser parecido, ¿no? Siempre debe haber ahí un foquito de los amarillos de esos antiguos de los incandescentes. Tal vez en una bodega, en algún lugar que no le ocupen mucho, pero sí deben tenerlo. Ahora, si es que tienen ahorradores, pues mucho mejor, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico. ¿De acuerdo? Ya. Sí, le contesté a su pregunta. O sea, sí, o sea, eso digo. Por ejemplo, si yo le hago el cálculo para mi circuito, que sean para focos de 100 watts, ¿no es cierto? Tranquilamente puedo poner focos ahorradores, no tendría ningún problema en eso, ¿no? Como Claro, el cálculo para 100 claro, watts. porque mi consumo fue hecho con 100 watts. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? Que tal vez me voy a limitar demasiado. Entonces yo creo, en base a mi experiencia y a lo que vamos analizando aquí, los cálculos los pudiera hacer con focos de 60 watts. Con eso, si ocupo incandescentes me estoy subiendo un poquito, pero lo compenso también con el uso de los ahorradores. Y de hecho, sí hay incandescentes de 60 watts, ¿no? Yo lo haría así, para calcular con focos de 60. ¿Listo? Ya. Pero bueno, estos cálculos, como ya les dije antecitos, son generales, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacer ya los específicos, porque en definitiva, ustedes van a tener que ir decidiendo, dependiendo de los planos, cuántos focos ubicar y luego hacen todo este cálculo. O sea, este es como que a modo general, para nosotros más o menos tener una idea de cuántos circuitos yo debo conectar. Y ya que tengo aquí una idea, pues ahí sí voy haciendo mi distribución en el planito. ¿De acuerdo? Ya. Entonces miren, para tomacorrientes, vamos aquí a hacerle un cambio. Espérenme un segundito. Es que no quiero que salga esto de rojo. Déjenme ver si cambia algo más. Ya. Ahí estamos. Esto está bien. Ya. Ahí estamos. Entonces, para tomacorrientes nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice que yo debo pensar en tomacorrientes un consumo presupuestado de 180 watts por cada tomacorriente. Pero los circuitos, aquí le he puesto 10 y 15, en realidad son entre 15 y 20 amperios para tomacorrientes. ¿Por qué? Porque nuestros circuitos con tomacorrientes habíamos quedado que lo voy a hacer con cable 12. ¿Y cuál es la corriente que soporta el cable 12? 20 amperios. Entonces, las protecciones, es decir, los breakers para tomacorrientes también deberán ser de 20 amperios. ¿De acuerdo? Pero aquí estaría alumbrados, dice. ¿Mande? Aquí estaría alumbrados en el documento. Ah, sí. No, es que estoy cambiando mal. Ya, es que es más abajito. Gracias. Es que no era aquí, pues. Ese ya lo hicimos nosotros. Es más acá abajo.
Acá es. Listo. Para toma corrientes se especifica una carga de 180 watts. Y estos circuitos derivados deben ser de 20 amperios. Aquí sí 20 amperios. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo calcularé yo cuántos circuitos de tomacorrientes necesito? Pues la cantidad de tomacorrientes que yo presupueste. ¿De acuerdo? Y le voy a multiplicar por el 180, que es los watts que debo presupuestar para cada tomacorriente. Y en este caso ya no lo dividiría para 15 y para 127, sino para 20 y 127. Entonces miren, aquí llegamos a una conclusión. Para circuitos de iluminación, cada circuito va a manejar 1905 watts. Pero para circuitos de toma corrientes, cada circuito de toma corriente va a manejar 2540 watts. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada circuito de toma corrientes lo voy a proteger o va a trabajar con una corriente máxima de 20 amperios. Entonces 20 amperios alimentados en 127 voltios me da 2540 watts. ¿Ya? Veamos, nos dice así. Ejemplo, ¿no? Para ir trabajando. Listo, con este ejemplo terminamos. Nos dice, no, ya me pasé pues. Aquí está. En una vivienda que tiene dimensiones 20 metros por 30 metros, entonces miren, de aquí ya me dan el dato del área. Se pretende utilizar lámparas incandescentes de 100 watts, debe ser aquí. Veamos. Sí, debe ser de 100 watts. Para iluminación general. Y también voy a utilizar 50 tomacorrientes dobles de 127 voltios cada uno. Determinemos cuántos circuitos derivados de 15 amperios serán necesarios. En este caso sería cuántos circuitos derivados de 15 amperios, de 15 y 20 amperios sería, ¿verdad? Porque para iluminación es de 15 y para tomacorrientes es de 20. Entonces, la carga de iluminación, ¿cómo calculaba? Ya lo hicimos, ¿no? El área que voy a ocupar le multiplico por 20. Entonces, ¿de cuánto era mi área? Las dimensiones de la construcción. ¿Cuánto es según mi ejemplo? 600 metros cuadrados. Es 20 por 30. 20 por 30 metros. 20 por 30 estaríamos hablando de 600 metros cuadrados. Como yo debo presupuestar 20 watts por cada metro cuadrado, entonces estaríamos hablando de 12.000 watts pensados para iluminación. ¿Ya? Como cada circuito de iluminación es capaz de manejar 1905 watts, entonces estaríamos hablando de 6.3 circuitos para iluminación. Aproximadamente, de hecho, como siempre debo tomar el inmediato superior. ¿Cuántos circuitos de iluminación necesito? 7. 7 circuitos de iluminación para poder satisfacer las necesidades de esta vivienda. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a otro. Toma corrientes. Me dice que yo voy a poner 50 tomacorrientes. Entonces escribo aquí 50. Cada tomacorriente, ¿cuánto de potencia va a manejar? 180 watts. 180. Entonces me quedaría 9000 watts solo en tomacorrientes. Ahora, esto yo tengo que dividirle para la potencia que soporta cada circuito de tomacorrientes. ¿Y cuánto era esa potencia? Ya lo dije antecitos. 2000. ¿Cuánto nos quedó? 2540. 2540. Entonces estaríamos hablando de 3.54 circuitos, es decir, 4 circuitos para tomacorrientes. Aquí me dio 5 porque aquí estaba cometiendo el error, ¿no? Estaba haciendo y asumiendo que circuitos de tomacorriente también manejan cargas de corrientes de 15 o protecciones de 15, y no es así.
son protecciones de 20. Entonces aquí ya cambiaría a 4. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo. 50 por 180 dividido para 20 y dividido para 127 me da los 3.54, que son los 4 que sale acá. ¿De acuerdo? Conclusión. ¿Qué nos dice? La instalación eléctrica tendrá en total ¿cuántos? 11, ¿verdad? 11 circuitos. 7 serán de alumbrado y 4 serán para tomacorrientes. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo hacer el cálculo de iluminación y de tomacorrientes orientado o cuando conocemos del área de una construcción. ¿Ya? Finalmente vamos a terminar ya con este ejemplo. Con este sí terminaríamos. ¿Sí? Para llegar hasta aquí y dejarlo de conductores derivados y el cálculo de conductores derivados y todo esto para el día lunes. Entonces, vamos a hacer este último ejemplo, ¿no? Nos dice, para el plano de la residencia mostrada en la siguiente figura, es decir, el que está acá abajo, determine la carga conectada y el número de circuitos requeridos. Entonces yo quiero saber cuánto voy a conectar y cuántos circuitos necesito para poder conectar esa carga. El área debe ser tomada en cuenta. Estaría formada por la planta baja, planta alta y patio. Listo, entonces vamos a ver aquí. Planta baja, ¿dónde está planta baja? Aquí está la planta baja. Ya, entonces de planta baja de frente tenemos 8 metros. Si lo ven aquí, 8 metritos. Y de fondo, ¿cuánto tenemos? 9 y 6. ¿Sí o no? Que me da 15. Ya. Hagámosle así. Aquí lo separa, miren. Lo separa, primero lo calcula la planta baja, luego la planta alta y luego lo que es el patio. Entonces yo lo estaba aquí asumiendo todo una sola. Entonces enfoquémonos solo en la construcción de la planta baja. ¿Cuánto tiene de frente? 8. ¿Sí o no? Aquí tienen el dato. ¿Cuánto tiene de profundidad? Solo la construcción, ¿no? De profundidad, ¿cuánto tiene? 9. ¿Sí o no? Entonces la planta baja tendría una dimensión de 8 por 9. ¿De acuerdo? La planta alta, ¿cuánto tiene? La planta alta tiene nuevamente 8 de frente y de profundidad tiene 9. Entonces la planta alta también maneja un área de 8 por 9. ¿De acuerdo? Y finalmente el patio, porque aquí me dice que es el patio. Entonces busco dónde está el patio. Aquí está el patio. ¿Qué dimensiones tiene el patio? Pues tiene un frente de 8 porque es el mismo. ¿Sí? Frente de 8 y profundidad de 6. ¿De acuerdo? Entonces por eso le pongo aquí 8 por 6. Ahora, no me están diciendo que le tome en cuenta en el ejemplo a lo que es el jardín y la cochera, ¿no? No me mencionan eso. Entonces por eso solo he asumido las 3 áreas, ¿no? Planta baja de 72 metros cuadrados, la planta alta 8 por 9 también 72 metros cuadrados y el patio 8 por 6 sería 48 metros cuadrados. Entonces el área total que yo voy a tomar en cuenta para este ejercicio, ¿cuál sería? 72 más 72 más 48. Estaríamos hablando de un área de construcción de 192 metros cuadrados. ¿Qué lo tenemos aquí? ¿Ya? Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Todo entendido, ¿no? Según el dibujito que me están dando aquí en el ejercicio. ¿Ya? No tomo en cuenta lo que es jardín y cochera, debido a que no me lo están pidiendo en el ejercicio. Entonces yo podría asumir que como es jardín y cochera, tal vez solo voy a conectar por ahí unos 2 foquitos, pero no hace falta tomarlo en cuenta como área, porque no voy a conectar nada más de iluminación ahí. Además, pensando de que como eso ya es parte externa,
el alumbrado público puede satisfacer la demanda de iluminación de lo que es jardín y cochera. ¿Sí o no? Porque se supone que aquí ya está lo que es la calle. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, según el enunciado, no me pide que tome en cuenta jardín y cochera y por eso no lo hago. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo los cálculos. ¿Cuánto debo presupuestar entonces para iluminación? Por 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería para iluminación? 3.840 watts de iluminación. Como cada circuito solo puede soportar 1.905, entonces, con las justas 2, miren. ¿Cree que valdría dejarle en 2 o ya deberíamos subirle al 3? Ahí sí ya al deciden 3 ustedes. dije, porque va a estar saltando ahí sí. Exacto, ¿no? Bueno, podría ser al 3. Incluso, aquí sí ya decide la persona, ¿no? Si me preguntan a mí, yo lo dejaría en 2 circuitos. ¿Por qué? Explico mis razones. Según el mapa, yo veo que es una casa de 2 pisos. ¿Y qué tal? Que solo se quede en 2 pisos. Entonces yo sé que expansiones ya no van a haber. Digamos así. ¿Qué tal si es una casa con terraza? Y en algún momento se presupuesta poner un tercer piso. Entonces digo, no, ahí sí ya dejo 3. Pero yo como veo, tal vez es una casa ya con techo, que ya no se puede expandir más, ya va a estar ahí completamente. Yo le dejaría en 2, porque recuerden que los 20 watts eran una referencia. A veces es un poquito más, a veces es un poquito menos. Entonces, como yo me doy cuenta que estoy fallando por casi nada, estoy fallando por 0.1 watts, yo capaz y le dejo en 2. ¿Cómo lo he hecho aquí? Miren, 2. Y he destinado a colocar 1 por cada planta. Ahora, si ustedes quieren dejarle en 3, claro, le pueden dejar en 3. ¿Listo? Entonces ya depende también del criterio de cada uno. ¿Ya? Yo lo he dejado en 2. Un circuito me va a servir para controlar todo lo que es planta 1 y patio. Y el otro circuito me va a permitir controlar planta alta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver con respecto a tomacorrientes. ¿Cuántos tomacorrientes han colocado aquí? Entonces yo voy a contar, ¿no? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 conté yo. 13 tomacorrientes. Entonces vengo acá. Bueno, aquí lo he puesto 10, miren. Conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, este no es tomacorriente, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 estoy contando yo. Entonces, aquí pongámosle 12. 12 tomacorrientes. Incluso, aquí ya ahí entra el criterio suyo también, ¿no? Voy a dejar un tomacorriente en el patio. Aparte de estos 12, voy a poner 2 en el patio, serían 14. Y voy a poner 1 en esta sección que veo que no tengo tomacorrientes. Entonces sería 15 tomacorrientes. Y un hito acá que tampoco tiene 16. ¿Ya? Entonces voy a presupuestar con 16 tomacorrientes. ¿Ya? El cambio que ya les expliqué para tomacorrientes ya no son circuitos de 15, son circuitos de 20. Entonces veamos cuánto nos queda, ¿no? 16 por 180. Y esto dividido para 20 y dividido también para 127. Entonces ahora ya me sale 113, miren. Ya, entonces como hay... ese sí ya me pasé, ¿no? Ya me pasé con 0.13. El de arriba me pasé con 0.01, que es casi nada. Pero este sí ya me pasé con algo más, entonces este sí ya le dejo en 2 circuitos de tomacorrientes. ¿Pero por qué? Porque yo no me basé solo en el gráfico, sino yo ocupé un criterio mío y dije, aparte de los 10 que están dibujados, de los 12 que están dibujados, voy a poner 2 más en el patio, 14, 1 más aquí y 1 más acá, es decir, 16. ¿De acuerdo? Y con eso, 2 circuitos de tomacorrientes y sería de la misma forma 1 por cada planta. Dígame.
Dije, ahí ya me salió una duda a mí y Claro. con respecto al breaker, ¿no? Que dura los 15 amperios, ¿no? Yo le mencionaba que le poníamos 3, ¿no? Y me salió una duda por lo que hay bastante rango para que nos proteja el breaker. ¿Ya? No sé si me hago entender, para que salte el breaker. Claro. No, no, O sea, no. ahí Ojo. para ponerlos. O sea, para poner los tres, tú ya estarías diciendo que podrías manejar muchísimas cargas, o sea, prácticamente 45 amperios. Y como No, es- no. O sea, ya no me protegería de algunas, ¿cómo le explico? Y algún sobrepaso de energía. No, bueno, no sucede tanto así, porque de ahí ya tocaría redistribuir los circuitos. Es que aquí, como me Eso salió estaba solamente diciendo ahí. dos, yo pongo uno por planta, porque veo que las plantas tienen dimensiones iguales. Pero ¿qué tal que a ti te salió tres? Entonces, ¿tú qué podrías hacer? Uno que te controle sala, comedor, sala de estar, jardín, cochera, otro que te controle cocina, bodega, patio y una habitación, y otro que te controle habitación máster, sala de estar y otra habitación. Entonces, sí te entiendo, no es que tampoco va a pasar algo así, porque tú no es que vas a poner, por ejemplo, en el uno le vas a poner 12, en el otro le vas a poner 12 y en el otro le pondrías 2. Entonces no deberías distribuir así. Si tú tuvieras ya 3 circuitos, tú deberías distribuir esta misma carga para 3. ¿De acuerdo? Sí, sí, Inge, pero O sea, yo me estarías hablando referiría de que más o a menos sería... A ver, dime. a la protección, o sea, al avance del breaker. Por ejemplo, de 15 estamos consumiendo unos 8 amperios, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿qué rango tengo para que me proteja el breaker? Los 15, pues. Es que recuerda que el breaker, a ti realmente lo que te protege en iluminación, lo que protege el breaker es los cables. Ujú. Si se te quema Ya, un Inge, foco, ya le no entendí. pasa nada, ¿sí o no? Sí, sí, ya le entendí. Ajá. Ya. O sea, la protección para lo que es en instalaciones residenciales, de hecho, la protección que yo pongo es más para proteger el cableado, más que los electrodomésticos. O bueno, más que los focos en este caso en particular. ¿Listo? Sí, sí. Ya. Sí, muchas gracias. Ya, entonces aquí como miran yo le aumenté. ¿Y qué pasó? Pues ya me quedó un circuito por cada planta, ¿no? Salió un circuito por cada planta. Entonces, bueno, aquí también me menciona que yo podría adicionar lo que es dos tomacorrientes de 220 voltios para lo que es cocina y calefón de inducción, que representarían otro circuito adicional. Entonces, bajo este criterio, la instalación tendría 5 circuitos, ¿no? 2 circuitos para alumbrado general, 2 circuitos para tomacorrientes de propósito general y un circuito para tomacorrientes de uso especial, entiéndase, cocina de inducción y calefón. ¿Listo? Muy bien, entonces eso, señores, de mi parte, vamos a dejarle hasta aquí nada más la clase del día de hoy. Voy a dejar